Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy, 29 de junio, celebramos una solemnidad en la Iglesia Católica, la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, que es una fiesta muy grande porque celebrar a estos santos apóstoles significa celebrar los fundamentos de la Iglesia. Pedro, aquel apóstol rudo que negó a Jesús, que corrió en el momento en que Jesús más lo necesitaba, el momento de la prueba, pero sin embargo que también el hombre que fue capaz de pronunciar y desafiar las adversidades por amor a Jesús, aquel que escuchó de labios del Maestro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pablo, aquel grande convertido de Damasco, que de persecutor de la iglesia se convirtió en su apóstol más grande quizás de todos los tiempos, aquel que recorrió grandes distancias, prácticamente todo el vaso mediterráneo, para anunciar a Jesucristo. Sufrió grandes tormentos y nunca se amilanó por amor al Señor. Ambos apóstoles están sepultados en la ciudad eterna, en la ciudad de Roma. Pedro, bajo el altar mayor de la basílica que lleva su nombre, la Basílica Vaticana, la Basílica de San Pedro. Pablo, en aquella hermosa basílica que se llama así, San Pablo extramuros, fuera de los muros de la antigua ciudad de Roma. En la Vía Apia, la vía donde Pablo fue ejecutado también, porque ambos apóstoles murieron dando el supremo testimonio de Jesús, de su sangre, vivieron el martirio. Y a nosotros nos viene bien en esta mañana o en este rato de oración, a la hora que la hagas, considerar estas dos figuras señeras de la Iglesia Católica, no tanto por lo que ellos han hecho, cuanto por lo que Dios hizo en ellos, y porque son luminarias que nos ayudan a entender mejor el misterio de la Iglesia. Es Pedro, sin lugar a dudas, un pecador que es también creyente, que siguió al Señor Jesús, pero al que podríamos decir que no es precisamente el impecable. Tú eres Pedro, y sobre esta roca yo construiré mi iglesia. Pero Jesús podría haber continuado: yo sé muy bien, Pedro, yo sé que tú eres débil, yo sé que tú vas a fallar en los momentos de dificultad, en los momentos en que quizás yo te necesitaré más. Yo sé que tú continuarás discutiendo con los demás apóstoles sobre quién es el primero y quién es el más grande. Yo sé también que tú me amas y sé muy bien que tú serás capaz, por amor mío, de sufrir y de hacer cosas grandes. Entonces, la confianza que Dios puso en Pedro, que Jesús puso en Pedro, no la puso porque fuera impecable o porque fuera incorruptible, sino la puso porque lo amaba. Lo puso a pesar de saber que lo iba a negar, que él era frágil y que era fanfarrón, que iba a correr cuando más se necesitara. Y sin embargo, este sigue siendo el fundamento visible de la unidad de la Iglesia. Este sigue siendo aquel que puso al frente de los demás apóstoles y al que el mundo entero jamás olvidará hasta el final de los tiempos. Esta es realmente la roca de Jesús.
y las puertas del infierno no prevalecerán sobre de ella. Las fuerzas del enemigo, las fuerzas del maligno, las fuerzas de los perseguidores de los apóstoles, de los discípulos, no prevalecerán. La misma cosa podemos pensar de San Pablo. San Pablo, en un momento dado, vio a Pedro que cometía algún error, no doctrinal, porque Pedro tenía la asistencia del Espíritu Santo, pero sí que su conducta dejaba que desear. Y Pablo no tuvo empacho en reprimirle, en llamarle la atención, porque Pablo no miraba a quedar bien con Pedro, sino miraba a Jesús, al único al que quería darle gloria. Entonces, el hecho de que Pablo corrigiera a Pedro no quiso decir que Pablo no reconociese que Pedro era el fundamento, que era la piedra que Jesús había dejado. Y esto vale para los sucesores de Pedro. Muchas veces los sucesores de Pedro, el Papa, pues también cometen errores, también a veces dejan que desear con su conducta. Ha habido papas muy santos, gracias a Dios, la mayoría de ellos, pero también hemos tenido papas incluso muy pecadores que han escandalizado. Y sin embargo, eso no significa que no sean el fundamento visible de la unidad de la Iglesia y que no sean esa piedra puesta para contener las fuerzas del mal, las fuerzas del maligno. Este es el poder de la Iglesia, esta comunión y esta fe. Por eso es que la Iglesia está construida sobre esta roca, la roca de la confesión de Pedro, la roca de la asistencia, del amor de Dios que descansa en Pedro. Y como escribe San Juan Crisóstomo, no hay nada más fuerte, más poderoso que la Iglesia. Puede ser que haya gente que pelea contra ella, y sin embargo, siempre su fuerza será mayor. Porque las puertas del infierno no prevalecerán sobre de ella. Si tú luchas contra un hombre, tú puedes conquistarlo o puedes ser conquistado. Pero si tú luchas contra la Iglesia, continúa San Juan Crisóstomo, tú no puedes conquistarla, porque Dios es más fuerte que todo. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras, mis palabras, no pasarán jamás. ¿Qué palabras? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra de ella. Entonces, a pesar de que nosotros contemplamos que Pedro puede ser débil, puede ser frágil, Pedro que hoy se llama Francisco, que puede cometer errores, nosotros no desconfiamos de la presencia y del poder de Dios que está ahí. Al respecto, te voy a leer unas consideraciones de San José María Escrivá en Es Cristo que pasa. A mí me anima a considerar un precedente narrado paso a paso en las páginas del Evangelio, dice San José María, la vocación de los primeros 12. Vamos a meditarla despacio, rogando a esos santos testigos del Señor que sepamos seguir a Cristo como ellos lo hicieron. Aquellos primeros apóstoles, a los que tengo gran devoción y cariño, eran según los criterios humanos poca cosa. En cuanto a posición social, con excepción de Mateo, que seguramente se ganaba bien la vida y que dejó todo cuando Jesús se lo pidió, eran pescadores, vivían al día, bregando de noche para poder lograr el sustento. Pero la posición social es lo que menos importa. No eran cultos, ni siquiera inteligentes, al menos en lo que se refiere a las realidades sobrenaturales. Incluso los ejemplos y las comparaciones más sencillas les resultaban incomprensibles y acudían al maestro: Señor, explícanos la parábola. Cuando Jesús con una imagen alude al fermento de los fariseos, entienden que les está recriminando por no haber comprado pan. Pobres, ignorantes y ni siquiera sencillos o llanos, dentro de su limitación eran ambiciosos. Muchas veces discuten sobre quién sería el mayor, cuando, según su mentalidad, Cristo instaurase en la tierra el reino definitivo de Israel.
Discuten y se acaloran durante ese momento sublime en el que Jesús está a punto de inmolarse por la humanidad en la intimidad del cenáculo. Fe, dice San José María, poca. El mismo Jesucristo lo dice. Han visto resucitar muertos, curar toda clase de enfermedades, multiplicar el pan y los peces, calmar tempestades, echar demonios. San Pedro, escogido como cabeza, es el único que sabe responder prontamente. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pero es una fe que él interpreta a su manera. Por eso se permite encararse con Jesucristo para que no se entregue en redención por los hombres. Y Jesús tiene que contestarle, apártate de mí, Satanás, que me escandalizas, porque no entiendes las cosas de Dios sino las de los hombres. Pedro razonaba humanamente, como comenta San Juan Crisóstomo, y concluiría que todo aquello, la pasión y la muerte, era indigno de Cristo, era reprobable. Por eso Jesús lo tiene que reprender y le dice, no, sufrir no es cosa indigna de mí. Tú lo juzgas así porque razonas con ideas carnales humanas. Aquellos hombres, sin embargo, de poca fe, sobresalían quizás en el amor a Cristo, sin duda lo amaban, al menos de palabra. A veces se dejan arrebatar por el entusiasmo, vamos y muramos con él. Pero a la hora de la verdad huirán todos menos Juan, que de verdad amaba con obras. Solo este adolescente, el más joven de los apóstoles, permanece junto a la cruz. Los demás no sentían ese amor tan fuerte como la muerte. Pues bien, estos eran los discípulos elegidos por el Señor, y así los escoge Cristo. Así aparecían antes de que, llenos del Espíritu Santo, se convirtieran en columnas de la iglesia. Son hombres como tú, como yo, corrientes, con defectos, con debilidades, con la palabra más larga que las obras, y sin embargo, Jesús los llama para hacer de ellos pescadores de hombres, corredentores, administradores de la gracia de Dios. Entonces, el día de hoy, al considerar estas dos figuras grandes de la iglesia, también nosotros nos llenamos de esperanza, de que Dios puede hacer de ti y de mí, si nos dejamos modelar por Él, y si verdaderamente le amamos, puede hacer de nosotros grandes apóstoles, grandes cosas. Vamos a encomendarnos, pues, al terminar nuestra oración del día de hoy, a Santa María, Reina de los Apóstoles. Vamos a pedirle a ella que nos ayude a crecer en el amor a Jesús y a imitar el ejemplo eximio de estos dos grandes hombres, a crecer en el amor y en la fidelidad al Papa, en la lealtad al Papa, quien sea que éste sea, y aunque muchas veces veamos también sus defectos, sus errores, sus miserias, pues vamos a rezar entonces con más intensidad, y si nos corresponde, también le corregiremos con cariño y sin que eso suponga el evitar, el desconocer o el venir menos de la conciencia de que el Papa es siempre ese fundamento visible de la unidad, es esa roca que es Pedro, sobre la cual se edifica la iglesia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.